ahora al queridísimo Manuel Aranda, quien, por cierto, en pues, meses recientes cubrió otra muy fuerte elección en la que por fin Hidalgo pudo darle una patada en el trasero a ese partido que tan mal dejó al Estado. Manuel, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? Muchísimas gracias, mi querido Toño. Qué buena presentación, te lo agradezco. Muy generoso de tu parte, muy contento de estar aquí con nuestro público de Sin Censura. Y sí, efectivamente, todavía no cumplimos un año, es apenas, ¿qué te gusta? Unos 10 meses de que se logró esta tan ansiada transición, más de 90 años de predominio priista, de estar avasallando al Estado en términos generales, de abusos, de corrupción, de cacicazgos, que al fin logramos terminar con eso. Costó trabajo, incluso reportamos aquí en Sin Censura, muchos sufrimos incluso amenazas serias a nuestra integridad, a la de nuestras familias. Me tocó a mí ir a denunciar, Toño, en ese entonces, amenazas con nombre y apellido, pero pues no podemos rajarnos, no podemos dejar que ese tipo de situaciones frenen el cambio. Y bueno, pues el resultado es que aquí estamos y no nos vamos. ¿Cómo ves si le pido al equipo que nos grabe con esto, porque escuchamos tu parte de aquí, de lo que ocurrió, ese cacicazgo, esos abusos que enfrentaron ahí en Hidalgo? Pero, ¿cuál es tu perspectiva de la elección de este fin de semana? Ya estamos un par de días, se habla, por supuesto, de lo cuidadoso que se debe de ser con la veda electoral. El mismo presidente López Obrador habla simple y sencillamente de la continuidad con cambios hacia el 2024, pero ¿cuál es tu visión en cuanto a lo que ocurrirá este fin de semana? ¿Cómo ves las pasiones encendidas? ¿Cómo ves el aparato precisamente del PRI? Deja tú en Coahuila, que es donde se ve más o menos ya también la situación. En el Estado de México, en donde la mayoría de las encuestas ponen a la maestra Delfina Gómez muy por encima, muy por encima de su rival, la priista Alejandra del Moral, pero en el que, según nos han advertido muchos periodistas, muchos corresponsales en ese estado, pues ya se desarrolla un verdadero aparato priista de fraude. ¿Cuál es tu visión, querido Manuel? Bueno, tú lo estás planteando de manera totalmente correcta, mi querido Toño. Yo no veo que haya mucho para dónde hacerse. Nuestro vecino de aquí, estamos en Hidalgo, nuestro vecino inmediato, de hecho, en rumbo hacia la Ciudad de México, forzosamente se tiene que cruzar por el Estado de México, por esta ruta que precisamente va a crearse, en la que se va a crear un corredor industrial muy interesante, a partir de la IFA, que va a estar aquí, un corredor en el que se van a distribuir muchísimas mercancías. Es parte de un diseño que va a beneficiar mucho al proyecto de la megalópolis. Menciono esto porque es un proyecto federal que no se puede ver frenado, pero en el cual ya no puede no tener cabida la corrupción tradicional que en el Estado de México ha habido siempre. Y con la cloaca que se destapó hace unos días, Toño, en la que provocó que incluso la candidata priista dejara de dar entrevistas, porque pues, ¿qué cara puede poner? Verdaderamente hace más evidente que se les van a acabar esos negocios, que ya no van a poder estar participando de la corrupción rampante que han tenido siempre en el Estado de México, a raíz de cómo se den los resultados en esta elección. Las encuestas las encuestas todas, no hay una sola en realidad, de las serias, de las profesionales, no de las que se inventan o de encuestadoras que son o patito o incluso inexistentes. Todas dan un margen de entre el 10 y hasta el 20 o 20 y tantos % arriba la maestra Delfina. Es increíble que tengan, siempre hacen así quienes están perdiendo, ya alcanzamos, justo a tiempo alcanzamos, es el argumento de siempre, pero quien no los conozca, pues que se los compre, y no es así. Sabemos perfectamente que son patadas de ahogado, que evidentemente no hay para dónde hacerse en ese sentido, y bueno, pues ahí están las declaraciones, que cada quien saque sus conclusiones, pero no se necesita mucha inteligencia para poder hacer un análisis
puntual de esta situación. Insisto, las encuestas son evidentes. El ánimo de la gente, como platica, me ha tocado estar en el Estado de México en 2 ocasiones en los últimos meses, con las personas con las que he podido estar platicando. En términos generales, su percepción es acorde a lo que estamos viendo con el tema de las encuestas. En una parte muy importante, porque ya la fuerza que antes se tuvo hace 6 años, cuando a la maestra Delfina le ganaron, y lo estoy entrecomillando, la elección, es cuando nos acordamos que en la zona de la región de Atlacomulco, en las casillas se dio un fenómeno impresionante, nunca antes visto en la historia electoral de todo este país, mi querido Toño. Imagínate, casillas electorales con el 100% de votación. No faltaba un solo votante. Todos, absolutamente todos los inscritos en el padrón electoral de muchas de las casillas de esa región votaron el 100%. Eso, la verdad es que no se ve en ningún otro lugar. Ahí la participación de la ciudadanía fue increíblemente copiosa, tanto que se acabaron las boletas. Pero no solo eso, el 100% de esa votación era a favor del PRI, lo cual me parece muy extraño, por decirlo muy decentemente. Ya, insisto, ahí también que cada quien saque sus conclusiones, pero de esa manera fue que se logró parte de la operación que le quitó la victoria a la maestra Delfina, y que evidentemente ya no hay las condiciones para que hagan las cosas de la misma manera en esta ocasión. Así es que, bueno, pues no quiero hacer una predicción, pero creo que el sentido de lo que estamos comentando es obvio en torno a qué es lo que va a pasar el próximo domingo, día de elecciones en el Estado de México. Por eso es que es absolutamente necesario que nos pongamos las pilas y que exista ese voto masivo, el real. Yo también desde niño me recuerdo cómo es que mis papás y muchos tíos, muchos conocidos siempre se quejaron de cómo votaban los muertos, antes de que se hicieran famosos los zombies, antes de que estuvieran de moda los zombies. En el PRI ya habían resucitado a muchos muertos y los ponían a votar en los 80, en los 90, y así es como conseguían acabar con incluso las boletas. Y hasta se nos acaban las boletas, y eso que votó todo el pueblo, ¿no? Pues sí, cómo no. Toma ahí, toma chango tu banana. La verdad es que estas son las que podemos esperar para el fin de semana, y por eso es que la gente tiene que ir a defender el voto, votar por quien usted quiera, pero defender la democracia, defender el voto este fin de semana. Y bueno, le pido al equipo que nos grabe, Manuel, porque hay otro tema importante. Fíjate que precisamente el presidente López Obrador en la conferencia de prensa mañanera habló de cómo es que hay una, pues hasta eso, necesidad de la continuidad con cambio. Trataron como, en mi opinión, no el corresponsal, sino que le hizo los cuestionamientos, sino en lo general, intentan meterlo en un 4 para que hable de cuestiones electorales y después lo pueda sancionar el INE, disculpe usted, por supuestamente entrometerse en las elecciones que ya se vienen en el Estado de México y en Coahuila. Por él se refirió a la elección en 2024, hay que ser muy, muy claros. Al hablar de la elección en 2024, el presidente López Obrador habla de esa continuidad con cambio, de cómo es que si le piden más, si le exigen más para que hable, simple y sencillamente recomendará a quien lo suceda que siga desterrando la corrupción de México. Y de ahí se soltó a hablar precisamente de esos fraudes electorales, de incluso de hace 6 años, mientras la prensa callaba. Es algo que pues creo que debería mantenerse en el ideario de cualquier persona que llegue a la presidencia. Vamos a ponerlo de esta forma. Se le ha señalado a la derecha ser parte clara y absoluta de la, pues vamos, de la corrupción, ¿no? Pero en estricto sentido, hay personas que eligen a la derecha pensando que están haciendo las cosas bien y que simple y sencillamente son conservadores. Si nos basáramos en ese juicio nada más, de que solamente son conservadores y tienen ideas pues muy retrógradas, lo que tú quieras, pero quieren también el bien de México, quieren también que pues vamos, nuestro país salga adelante,
tendrían que mantenerse en el discurso que sugiere Andrés Manuel López Obrador, el de desterrar a la corrupción de México de por vida. ¿Qué opinas de esto, Manuel? Bueno, Toño, sin duda tienes toda la razón, coincido contigo en el sentido de que le pusieron un 4 como cada mañanera, nunca falta el periodista o el reportero que quiere ser muy vivo y trata de ponerle un 4 al presidente, y ahorita más, coincido también contigo en eso, en este periodo ya de vida electoral, y el presidente López Obrador, que tiene un colmillazo tan largo que le arrastra y hace surco debido a toda su experiencia, pues no cae en esas, ni va a caer. O sea, es máster en ese tipo de cuestiones, le da la vuelta de manera inteligente y por supuesto pues se basa su participación o su respuesta a esa intervención del compañero de la prensa, respondiendo en el sentido de que la recomendación es uno de los bastiones de su campaña política en su momento y del gobierno posteriormente, es el combate a la corrupción, porque aunque lo criticaban porque le decían, es que de todo lo que le preguntan contesta, combate la corrupción, combate la corrupción. Bueno, sí, podrá sonar repetitivo, pero es por la importancia que realmente tiene. Pero más allá de eso, no es nada más el tema de que sea, de que no tenga una argumentación, sino que verdaderamente el hecho de que se parta del combate a la corrupción y de erradicar el abuso y el robo de los recursos, ha logrado o ha permitido todos estos logros que, por cierto, en algunos de ellos lo tachan hasta de populista, pero 1000 veces preferible un populista, y también lo entrecomillo, que distribuye lo que parte de la riqueza nacional entre la misma gente que la genera, y no que se lo quede en una horda de ladrones, sátrapas impresentables, como lo venían haciendo un puñado de gandules, hijos de la matraca, que se lo quedaban y que fregaban al país. Entonces, mejor esto, que sí genera economía, genera desarrollo y, por supuesto, pues bienestar, ¿no? De una u otra manera, por más que lo quieran tachar de populista, porque qué casualidad que cuando se entrega el dinero del pueblo al pueblo es populismo y hay que tacharlo de corrupción, pero cuando es corrupción de verdad, de la de unos cuantos, entonces nadie dice nada, todos se quedan callados, nada más y nada menos como toda la prensa convencional, la prensa corporativa, que ahora que sale, que se destapa el tema de Alejandra del Moral, de la corrupción con el PRI, el contubernio con el actual gobernador, pues también no publican nada y no dicen nada. Qué casualidad, ¿no, Toño? Sí, sí, exactamente, qué casualidad que se queden siempre con este tipo de circunstancias ahí, siempre. A mí me parece que lo más lamentable fue el caso del Estado de México, lo que se reveló de Alejandra del Moral en el The Guardian y en El País, y pues se ha quedado callados con eso como de costumbre. Quiero, Manuel, ya para cerrar y con la cereza del pastel, con un tema que para ti es absolutamente de tu expertise. Hoy le preguntaron al presidente López Obrador sobre precisamente el exgobernador priista de Hidalgo, de tu estado, de Omar Fayad. Se ha planteado, y este año no me la sabía, que Omar Fayad iba a quedar como algún tipo de embajador, y el presidente les dice en la mañana, bueno, pues no hemos designado todavía a nadie al respecto, no sé de qué nos hablan, ¿no? Yo tampoco sabía, pero interesante que se esté planteando que será Omar Fayad el embajador de México en Israel. Tiene varias vertientes esto, ¿no? Creo que se estableció una, mal que bien, ¿no? A pesar del personaje y lo que representa Omar Fayad como priista y como gobernador de tu estado que fue, en algún momento sí se estableció una verdadera alianza con el gobierno federal, es uno de los que estuvieron muy, muy metidos en la realización del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y se vio, junto con otros líderes, o bueno, gobernadores de otros estados, esa cercanía con el presidente López Obrador. Hoy se necesita de un muy buen embajador mexicano ahí en Israel, alguien que puede estarle insistiendo constantemente al gobierno de ese país que nos tienen que extraditar a dos criminales, uno violentador de mujeres y el otro torturador priista,
que hasta puso una tortillería en Israel, imagínese usted, ahí en Tel Aviv, de nombre Tomás Herón de Lucio. Y creo yo, querido Manuel, no sé qué opines tú, no sé qué opina usted, público consentidor, que tal vez Omar Fayad no sería, híjole, el indicado para ese puesto, no sé qué opines tú. Pues a menos que vaya a ser también de animador, como DJ, como se le ha visto en varios videos, que ahora que dejó de ser gobernador, estaba aquí en los antros de Pachuca y en algunos de la Ciudad de México en videos con varios chamaquitos ahí haciéndole al DJ, viviendo la vida loca. Se vestía pues bastante estrafalariamente, con lentes también muy estrafalarios para andar ahí por algunos centros comerciales. Se dejaba tomar una foto con una botellota de un pelo rico gigante. Muy extraño, muy extraño. Digo, no voy a calificar de nada, simplemente estoy describiendo las imágenes que fueron muy públicas a nivel nacional y por supuesto en especial aquí en el estado de Hidalgo. ¿Qué pasa con Omar Fayad? A ver, este rumor empezó a circular a principios de la semana pasada, como mucha gente lo daba como algo hecho, que simplemente, bueno, pues el que tenga un poquito de conocimiento sabrá que para que esto suceda debe haber primero que nada pues una propuesta para que ocupe un cargo de ese tipo, que tendrá que ser también aprobada en el Senado, que ahorita no está en sesión para ese tipo de cuestiones. O sea, si es que realmente hay una propuesta, que no lo sabemos en realidad, o sea, el presidente dijo que no eran momentos, que faltaba mucho, no lo negó, pero evidentemente tampoco lo confirmó. Lo que sí dijo fue que será la próxima semana cuando se sepa la decisión de quiénes sí y quiénes no, porque si bien es cierto, puede tener algún cartel o puede tener algunas características, tal o cual candidato, no hablo de Omar Fayad, que sea, para una embajada en específico, como podría ser la de Israel. Bueno, yo no sé si las buenas artes o las características de Omar Fayad sean las necesarias para, digamos, ¿cómo plantearlo? Para realmente poder seducir y convencer a las autoridades israelíes para que nos ayuden a repatriar a estos o a extraditar. No se podría decir extraditar porque no hay tratado de extradición, pero sí para repatriarlos de alguna manera o con alguna otra argumentación jurídica, repatriar a estas personas a quienes se les está requiriendo. ¿Le da para eso? Pues mira, es un tipo con mucho expertise, eso hay que reconocerlo. Ha pasado por cualquier cantidad de cargos, ha sido diputado federal, diputado local, fue senador, fue secretario de Educación. Por cierto, fue el primer comisionado de la AFI con Genaro García Luna. Ese es un detalle que no se menciona mucho, pero también ahí tuvo sus contactos. Y bueno, pues se le conoce por también otro tipo de habilidades que no viene al caso mencionar. Algunas de ellas también seguramente le redundarán en lograr ciertos beneficios que ha buscado, pero lo único cierto es que su administración, mi querido Toño, y voy a citar una nota que se publicó aquí en Hidalgo, se habla de que entre 15 y 20 casos son los que se inspeccionan de funcionarios de la administración pasada, o sea, la de Omar Fayad, donde se ve la posibilidad de que su evolución patrimonial vinculada a un conflicto de intereses entre un exsecretario de primer nivel se esté dando. En síntesis, sí, la administración, no es que sea una cacería, evidentemente es simplemente cumplir con la ley, como lo está haciendo el actual gobierno del gobernador Julio Menchaca. Se está revisando lo que se tiene que revisar y se están encontrando ya varias irregularidades, enriquecimientos ilícitos, como que puedes observar a raíz de lo que acabo de comentar, y casos también de corrupción y negligencia, como el del ex director general de Radio y Televisión de Hidalgo, que era uno de los consentidazos de Omar Fayad,
no lo removió ahí ni cuando le renunció, le dijo, no, ahí te quedas chiquito, sigue operando, y este sátrapa fue el que perdió o provocó que se perdieran 11 concesiones de radio que eran propiedad, o bueno, no eran propiedad, pero que las administraba el gobierno del estado y que servían para mantener comunicada a la entidad con muchas áreas en las que solo la radio lo lograba, no se tienen ahora, y bueno, se tiene que ver cómo se subsana toda esta situación, que por supuesto afecta y afecta mucho. ¿Y por qué sucedió? Pues no sabemos si es por corrupción, por negligencia, por torpeza, por incapacidad, por lo que sea, pero como sea, se afectó. Entonces, la administración de Omar Fayad es una administración que está siendo observada, que está haciendo que a todas luces, y mucha gente sabe que hubo mucha corrupción en ella, nada extraño en una administración priista, y el hecho de que haya sido muy suavecito, muy blandito, pues obedece a que no se quiso echar encima ya más de lo que le iba a tocar. Pues evidentemente al gobierno federal fue muy cooperativo, es muy bueno para ser cooperativo por lo visto, y bueno, pues a lo mejor espera que con eso se le perdonen ciertas cosas, pero ya tendrán los encargados de esto en relaciones exteriores que evaluar la posibilidad, los pros y los contras, cómo va la balanza, para ver si en realidad es un candidato como para esto. No me atrevo a dar una opinión porque no tengo los elementos más para hacerlos a favor, ya será responsabilidad pero esto es lo que sí la sociedad hidalguense y México conoce respecto de la administración de Omar Fayad. No, y fíjate, yo hablando con diplomáticos de carrera, que yo pensaría estarían muy enojados por este tipo de determinaciones, me aseguran que no, que se entienden este tipo de acuerdos provenientes de algún presidente, porque de alguna otra forma se tendrían que haber establecido situaciones propositivas para el pueblo de México con gobernantes de la oposición, ¿no? Entonces, la verdad es que yo sí considero que sería una muy mala idea mandar a este cuate a Israel, simple y sencillamente por la parte de que tiene que ser un embajador muy duro, que esté constantemente exigiéndole al gobierno de Israel. No sé si Omar Fayad profese o sea de la etnia judía, pero necesita ser un mexicano judío también para que se pueda entender con ese gobierno que es, ese es lo claro de ese gobierno, ¿no? Para que pueda exigir a favor de su país, ¿no? La extradición de dos personajes como Roemer y como Cerón de Lucio. Entonces, creo que ese tendría que ser el perfil del candidato que pudiera ser el embajador de México en Israel, ¿no? Un mexicano judío que sea muy patriota, que sea un diplomático de carrera, que se la sepa de todas en el diálogo, creo que incluso, fíjate, ¿no? Yo soy un cuarto judío, ¿no? Mi abuelo era judío, ¿no? Entonces, estoy convencido de que es necesario que se pueda entender con el gobierno de Israel, incluso en hebreo, ¿no? Y esto ocurre mucho en la comunidad, la gente tiene que, pues, de alguna otra forma, estudiar el hebreo cuando llegan a cierta edad, ¿no? Entonces, creo que se necesitaría alguien que pudiera especificarles por qué es necesario que estos dos personajes enfrenten a la justicia en México, y que no se trata de perseguidos, no se trata de ciudadanos israelíes que están siendo perseguidos políticamente, sino de verdaderos criminales que tienen que enfrentar a la justicia en México. Así que, pues, bueno, a ver en qué queda todo eso, y la cosa va a ser muy interesante. Y querido Manuel, como siempre, muy interesante el análisis que nos haces, la visión desde Hidalgo. ¿Por qué no nos compartes también tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo? Seguro que sí, querido Toño. Vea, y nada más para finalizar el comentario de esto, el apellido Fayad es de origen sirio-libanés. Eso te da la respuesta en muy buena medida de qué tan conveniente o no conveniente pudiera ser que fuera embajador en Israel. Imagínate. Así es. O sea, ya, con eso, ¿no? Y no estoy descalificando nada por ninguna nacionalidad, claro, pero sí, pero somos objetivos en el sentido de cómo se maneja el Estado israelita respecto precisamente de los libaneses.
¿no? O de los descendientes del Líbano. Una guerra con el Líbano. Pues sí, o sea. Es una guerra muy histórica con el Líbano, ¿no? Sí. Entonces, digo, ahora contigo no lo veo como una situación de racismo. No, en absoluto. Pero insisto, y estoy contigo en eso, ¿no? El chiste de tener un embajador es que se pueda entender con el pueblo de ese lugar. México tiene al embajador Ken Salazar, que es de origen mexicano, ¿no? Sus papás eran mexicanos, ¿no? Siempre se busca eso. El embajador de Japón en México estudió toda su vida, me parece, en la primera parte de su vida en México, ¿no? O sea, tiene que ser alguien que tenga que ver con el país, ¿no? Y que pueda, que lo entienda, que sepa cómo dialogar con ese país, ¿no? No sé si Omar Fayad sea el mejor candidato, ¿no? Pero bueno, ahí la dejamos. Sí. Más bien. Bueno, pues sí, para despedirnos, mi querido Toño, rápidamente le das un saludo para Diana Carrión, que nos está viendo desde Pachuca. Muchas gracias por estarnos viendo, Diana. Y síganos, por favor. Estamos en Voces Libres 5 en Facebook, Voces Libres, y @Aranda Montero en Twitter. @Aranda Montero en Twitter, como siempre, mi querido Toño. Y por supuesto, me atrevo a hacer el golecito de siempre. Ahora, desde que iniciamos, los martes a las 5 de la tarde, aquí en Sin Censura, con Migrante TV, de 5 a 6, con mi compañera Tania. Vamos a estar siempre con temas sobre precisamente el fenómeno migratorio, tanto en el lado de Norteamérica y el fenómeno global, y por supuesto con Tania desde Suiza en Europa. No, pues un programa de agasajo, invítenme una de esas y yo con mucho gusto participo con ustedes. No se vayan. Que conste, ya, lo dijiste al aire, estás invitado. Invítenme. Eso, mucho gusto. Seguro que sí, bueno, seguro que sí. Pues ahí tiene nuestro queridísimo compañero periodista independiente Manuel Aranda, aquí en Sin Censura, y pues muchas gracias, Manuel. Ahí seguimos, ahí nos vemos el próximo martes. Seguro, gracias a ti, Toñito, un abrazo. Un abrazo para Manuel Aranda, y vamos de amigo con amigo.